Gracias. Bien, qué bueno. Eso es, estamos esperando. A ver, ¿qué dice que no puede entrar? ¿Por qué no pueden entrar? Qué raro. A ver, ahora sí. Esta gente que está. Perfecto. Está entrando Felipe, que es un oso. Maravilloso. Muy bien. Ahí está Yolanda. Eso es. Bien, muy bien. Ya tengo a 5, así que son. A ver, ya. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Ya, a la señora Nayadet, dice Luzba, a don Felipe, a Yolanda. Muy bien. Un Buenas gusto tardes. tenerlos esta tarde. Hola, hola. Un gusto tenerlos esta tarde en clase por Zoom, ¿cierto? De la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. ¿Ya? Como ya somos 5, son 4 estudiantes más mi persona, vamos a comenzar enseguida, ¿ya? No quiero retrasarme porque es importante para ustedes comenzar como corresponde. Yo no quiero estar retrasando el proceso. Está echando una miradita a esto. Eso es. Página PT1. Eso es. A ver, otra vez. Ya. Bienvenidos entonces, queridos estudiantes, a la clase de hoy. Vamos a compartirla más grandecito y vamos a comenzar enseguida, ¿ya? Vamos a esperar a que se Bueno, proyecte más grande la actividad. Eso, ahí estamos de a poco proyectándola más grande. Ahí está, muy bien. El que vaya llegando, sus compañeros van a irse conectando, así que no hay problema. Ya. Bienvenidos entonces, queridos estudiantes, a la clase de hoy. Vamos a comenzar enseguida. Esta es nuestra clase número 3 de Historia y Ciencias Sociales. Continuamos con la idea de la construcción de una identidad mestiza y seguimos, y que les habla sigue haciéndole las clases, ¿cierto? La profesora Caterine Martínez. Para que lo dejen registrado en algún lugar de su texto, de su cuaderno, donde estén ustedes tomando apuntes o revisando el material. Ya ustedes saben de que todas estas clases son sacadas, ¿cierto? Extraídas de lo que es su texto de estudio. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Qué haremos hoy? Módulo 1, construcción histórica de la sociedad, ¿ya? Donde vamos a ver la unidad 1, construcción de una identidad mestiza, de las páginas de la 45 a la 62. O sea, hoy día terminamos la unidad 1, que es la primera unidad que hemos trabajado. Módulo 1, construcción histórica de la sociedad. Unidad 1, construcción de una identidad mestiza, de la página 45 a la 62. Perfecto, muy bien. Sigamos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo de la clase? Yo les voy a contar. Nosotros hoy día vamos a reconocer, ¿cierto?, los elementos de continuidad y cambio y continuidad y permanencia en el presente a partir del estudio del Chile colonial. Aquí acaba de llegar otro estudiante, don Rubén Alonso, así que le damos la bienvenida. ¿Ya? Eso vamos a reconocer. Hemos mantenido casi el mismo objetivo, solamente que ha cambiado el periodo que hemos estudiado. Hemos estudiado los pueblos originarios, ¿cierto? Hemos lo que es la construcción de una identidad mestiza, también hemos estudiado lo que es el descubrimiento y conquista de América y Chile, y hoy día nos corresponde ver lo que es Chile durante la colonia. Vamos viendo. Sigamos. Normas de la clase, muy brevemente, porque ustedes ya las conocen, son más o menos las mismas en cada una de las asignaturas. Mantener una actitud de respeto, estar en un espacio ojalá libre de distracciones, ¿ya? Porque este es un momento de ustedes, este es un momento que ustedes van a dedicar a sí mismos, porque es importante que tengan este espacio para el estudio. Este medio, que es Zoom, es creado única y exclusivamente para la realización de las clases. No hay ningún otro motivo por los cuales se vaya a usar, ¿ya? Durante la clase ustedes van a tener momentos en los que van a poder hacer intervenciones. Estos van a estar indicados por quien les habla y tendrán un tiempo determinado. Y chiquillos, muy importante, las respuestas a las preguntas que se le formulan, en especial las que aparecen en el libro, deben quedar registradas en las distintas páginas del libro, que ya están avisados y que también ustedes lo van a poder encontrar cuando vayan revisando su módulo. Sigamos. Les voy a checar aquí esto. Eso es. Ay, activación de conocimientos previos. No, no sé qué dice. Salí, no importa. Perdón, ahí sí. ¿Qué es la activación de conocimientos previos? No es más que recordar lo que ustedes ya saben respecto del contenido de la clase. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, muy fácil. Ustedes van a volver a decirme las respuestas de la última actividad de la clase anterior. Ya, sí. Página 43, 44, perdón, vayan diciendo ustedes, abran micrófonos y me responden. Donde dice sintetice. ¿Cuál fue la colaboración de los pueblos prehispánicos con los españoles en la conquista?
Díganme ustedes, página 44. Estas son preguntas que las vimos ya en la clase pasada y las estamos retomando ahora en esta clase. Buenas tardes, profe. Buenas, buenas. Rubén. Dígame. Mire, la colaboración fue es que el pueblo Yanacona le mostraba el camino a los españoles y le ayudaba a cargar los enseres y las herramientas. Ya, muy bien, mi caballero. Solamente una acotación. No existe el pueblo Yanacona. Se les denominaba Yanaconas a los indígenas de otros diversos pueblos que ayudaban a los españoles. Era como una denominación que ellos tenían. ¿Ya? Pero está bien su respuesta, solamente esa salvedad. Muy bien, muchas gracias, don Rubén. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el impacto de la conquista española en la población indígena de América? ¿Tuvo un impacto positivo? ¿Tuvo un impacto negativo? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Díganme ustedes. ¿Fue un impacto positivo o negativo? Fue un Fue, impacto negativo a la población indígena porque al final a ellos los esclavizaron y más encima hubieron mucha muerte y todo eso. Ya, muy bien. Le quitaron sus tierras, lo trataron súper mal. Muy bien, muchas gracias, mi señora. Tercera pregunta. A ver, yo les dejé una mini tarea, a ver si se acuerdan. Investigue cuándo fue fundada la ciudad más importante de la región en que usted habita. Yo acá tengo mi torpedo. Yo me preparo las clases, no crean, miren. Todo lo que les voy a explicar más rato está todo aquí. Yo me preparo para mis clases. Díganme, investigue cuándo fue fundada la ciudad más importante de la región. Yo les dije que habían 3 ciudades. Sí. ¿Cuáles son? La Imperial, ¿Ya? ¿Qué fecha fue? que fue fundada por Pedro de Valdivia el 16 de abril del año 1552. Perfecto. Villarrica, Uh-huh. fue fundada el año 1552 por Jerónimo de Alderete. Alderete, muy bien. ¿Sí? Y Angol, si no recuerdo, era la otra. Muy bien. Sí, sí, sí. También fue fundada por primera vez por orden de Pedro de Valdivia. Muy bien. Y abandonada después de la derrota de los españoles en Tucapel, en la que murió el gobernador. Y luego fue refundada en el año 1555, pero no anoté en qué año No fue importa. fundada. Perfecto, muy bien. Les pregunto a ustedes ahora, ¿cómo se llama actualmente la ciudad que se denominó la Imperial? Tiene un nombre ahora, porque después estas 3 ciudades fueron refundadas muchas veces por el mismo ataque ¿Carahue? Muy bien, es Carahue. Carahue es la que se denomina la antigua ciudad de la Imperial, o la ciudad de los 3 pisos, como se conoce ahora. Muy bien, perfecto. Bien, chiquillos, continuamos con nuestro nuevo conocimiento. Ustedes saben de qué es el tema de la clase hoy día. Este es el tema principal de hoy día. Lo vamos a pasar de forma muy sencilla porque el tema de la colonia es profundísimo, es un tema impresionante, es apasionante, pero por los efectos de la pandemia y de todo, vamos a hacerlo un poco más sencillo, ¿ya? Vamos a ir viendo. Yo les voy a ir mostrando las páginas en las que salen los contenidos y ustedes ojalá lo hayan podido resolver antes, ¿ya? Vamos a ver. Por lo menos haber hecho una miradita. Miren. Chile durante la colonia, página 45. Chile, para que ustedes sepan, fue colonia de la corona española durante 3 siglos, o sea, 300 años. Fuimos, cierto, parte de lo que es el territorio español en América. Recuerden, Chile fue parte del territorio de lo que fue el virreinato del Perú. ¿Qué es un virreinato? Es la división político-administrativa que tuvieron los españoles acá en el continente, ya para poder organizarlo mejor su administración. Y Chile era parte del virreinato del Perú y era denominado una capitanía general porque teníamos indígenas muy guerreros, por ejemplo, el pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, como fuimos colonia española durante 3 siglos, hay 2 características principales. La primera, que está acá, donde gran parte de las riquezas, no solamente de Chile, sino que de América, fueron destinadas y distribuidas en beneficio de España, ¿ya? También, como segunda característica, la cultura española se sobrepuso a la de los pueblos originarios. Hablamos español,
tenemos una religión cristiana, tenemos costumbres europeas, por ejemplo, españolas, el trompo, el volantín, el emboque, que son juegos típicamente españoles, pero que fueron traídos por los españoles acá al continente, y en Chile fueron de mucho arraigo. Hasta el día de hoy, bueno, si la pandemia lo permite, ojalá yo vaya a elevar volantines en fiestas patrias, ¿ya? Para que tengamos ese recuerdo. Tenemos un arraigo de la cultura española. Bueno, ahora les pregunto, ¿qué significa ser colonia? Acá está la respuesta. Las decisiones políticas y administrativas eran tomadas por los reyes de España. Recuerden, en este periodo nunca vino los reyes españoles a América. Se quedaron desde España gobernando un territorio que no conocían, que era el americano. Ojo con eso, ¿ya? Eso a la larga les pasa la cuenta. Estos reyes administraban dichas colonias a través de diversas instituciones. Vamos a verlas enseguida. Algunas de estas instituciones, unas funcionaban en España y otras en Chile o en América, y en el caso de Chile era una gobernación que dependía del Virreinato del Perú. Muy bien. Aquí están las instituciones que aparecen en su texto tal cual como están aquí mencionadas. Página 47. Yo solamente copié el cuadro para que ustedes lo pudiesen entender mejor. El mismo cuadro, ¿ya? Copy-paste. Copiar-pegar. Sí, ahí se hace también copiar-pegar acá, pero es más que nada para ocupar el material que ya existe. ¿Cuáles funcionaban desde España? La del rey, Consejo de Indias, la Casa de Contratación. Esos tres eran elementos propios que funcionaban desde España para América, ¿ya? ¿Y cuáles eran las instituciones que funcionaban en América para América? El virrey, el gobernador, la Real Audiencia y el Cabildo. Muy bien. Igual les preguntaba acerca del Cabildo. El Cabildo es como hoy en día lo pudiésemos denominar como la municipalidad, ¿ya? Y cada uno de estos distintos grupos, ¿cierto? De estas distintas instituciones tenía su función principal. Tienen que ustedes después echar una leidita a cada una de estas para saber cuál es la función del rey, cuál es la función del virrey, del Consejo de Indias, de la gobernación, de la Casa de Contratación, de la Real Audiencia y del Cabildo. Cada una con su función definida, ¿ya? No le vamos a dar muchas vueltas porque eso lo pueden ustedes después echar una miradita más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema monárquico que existía en nuestro país, en aquel entonces, dominado por los europeos, y el actual sistema de gobierno? Esto aparece en la página 47. Yo solamente aquí lo sistematicé para su mejor entendimiento. ¿Cuál es la idea del modelo monárquico? Es que los poderes del Estado residían en una sola persona, el rey. Son tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todos esos poderes residían en el rey, el cual gobernaba, ¿cierto?, por herencia de sus antepasados. O sea, el cargo de rey se hereda, ¿ya? Porque tu familia es una familia real, diríamos, una casa real, una familia monárquica, ¿ya? Así que se hereda este cargo. ¿Y cómo es el modelo actual de gobierno en nuestro país? Muy cuestionado, como ustedes quieran decirlo, pero es el modelo que tenemos hoy en día. Tenemos que nuestro sistema de gobierno hoy en Chile somos una república democrática, ¿ya? No cuestionemos esto, chiquillos, si está bien o está mal, si funciona bien, si funciona mal, solamente hacemos la comparación, ¿ya? Entre el rey, entre la monarquía y nuestro tipo de gobierno de actual, ¿ya? Somos una república democrática, donde los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, están separados entre sí y son independientes entre sí. Y los cargos son de representación popular. ¡Oh! ¡Wow! De veras que estamos en campaña política. Hay en la televisión, hay franja electoral. Chiquillos, es esto. Tiene que ver con esto. Les guste o no les guste, Chile tiene que votar. Y tenemos que ir a votar todos, aprovechando y dar el aviso. Vayan a votar, me da igual por quién, pero vayan a votar. Es importante la participación ciudadana. No, es que no me gusta la política, si no importa quién salga electo, hay que trabajar igual. Vayan a votar, infórmense, vean las páginas web de los candidatos, son hartos los votos. Vamos, ustedes pueden hacerlo. Y los quiero todos votando. Voy a después preguntarle quién votó y no quién votó. Y según el que vote va a haber una décima más para la prueba. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, así como incitando a la profesora a la rebelión. Ya, sigamos. ¿Cómo era la sociedad colonial? Página 47, que seguimos en la misma página. Era una sociedad estamental. ¿A qué me refiero con esto? Que tu nacimiento
te distinguía a ti en tu estamento social. Hoy en día son clases sociales que solamente están determinadas por tu condición económica y también por tu nivel educacional, vamos a ser sinceros, ¿ya? Por lo consiguiente, habían 4 elementos importantes de estos estamentos. Estos estamentos eran inamovibles. Si tú nacías criollo, morías criollo. Si tú nacías mestizo, morías mestizo. No había forma de cambiarlo. Hoy en día no. Una persona que tenía un alto nivel económico puede llegar a ser pobre, se ha visto por la pandemia, ¿ya? Así que solamente vamos a definir los estamentos sociales dentro de nuestra clase social de la colonia. Damos la bienvenida a la señora Estelia. Está la clase dirigente, que eran netamente españoles, peninsulares, nada más que ellos podían ejercer cargos públicos en nuestro continente. Después están los criollos, que nunca se les olvide la definición de criollos, tiene que ser una repetición, un mantra como loros. ¿Quiénes son los criollos? Los hijos de españoles nacidos en América. A ver, ¿quiénes son los criollos? ¿Quiero escuchar? Los hijos españoles nacidos en América. Eso es, muy bien. Que tenían el poder económico y social, pero no participaban en la dirección política, ¿ya? No eran como sus padres. Sus padres tenían acceso al poder, ellos no. Ojo con eso. Es un dato muy importante. Como diría un youtuber, un dato de vital importancia, ¿ya? Después están los mestizos, que eran la mezcla entre españoles e indígenas, y están los otros indígenas y los negros. Ojo, en Chile no hubo gran cantidad de población negra africana porque era muy caro traer a esta parte del mundo este tipo de esclavos. Hubo, pero muy poquitos. Muy poquitos. Hubo, pero muy poquitos. En Argentina, en México, en Brasil, en Colombia, en Centroamérica llegaron un montón. Acá Chile, muy pocos. Sigamos. Aquí en su página 48 se encuentra, ¿cierto?, la diferenciación de cada uno de estos grupos, así que los pueden leer con mayor detención. Tienen este cuadro donde se aparece, ¿cierto?, este tipo de infografía muy importante para ustedes. Sigamos. ¿Qué pasaba en este tiempo con el campo? El campo chileno. Muy importante. Primero que nada hay que decir, chiquillos, que España ejercía lo que se conoce como el monopolio comercial sobre América. Lo explico. Chile y América estaban obligadamente, desde el punto de vista económico, obligados a solamente comercializar con España. Si tú tenías un producto y lo querías vender a Francia, no podías. O Inglaterra, tampoco. O Italia, no. Solamente se podía comercializar con España. Por lo consiguiente, nuestro mercado chileno, nuestros productos abastecían al mercado peruano porque era donde estaba la capital del virreinato, el actual Perú. Todavía no se llama Perú en ese entonces, ¿ya? En el virreinato del Perú. Nuestra economía estaba basada netamente en el campo, en lo que es la agricultura y la ganadería, donde la tierra era importantísima y quien tenía tierras tenía riqueza y prestigio, ¿ya? O sea, habían grupos sociales que poseían tierras y se llamaban hacendados y tenían lo que se conoce como hacienda. Y la hacienda fue la unidad económica más importante de aquel entonces. ¿Cómo era la jerarquía de la hacienda? Habían 3 elementos importantes. Si ustedes vieron alguna vez El Señor de la Querencia, más o menos fue una cosa así. Es un poco más tardío que La Colonia, pero se entiende el sentido de esa teleserie. Estaba el patrón, ¿ya? Página 50 aparece en su texto, que era un criollo, o tal vez un español, que abusaba de los trabajadores. Estaba el inquilino, que por lo general era mestizo, y que vivía en la propia hacienda, pero no recibía sueldo. Sí tenía el derecho a cultivar la tierra, y de eso vivir, porque la tierra era del patrón, o el hacendado. Y el resto eran los gañanes. ¿Quiénes eran los gañanes? Los peones, ¿cierto? Eran mestizos que deambulaban de un lugar a otro, trabajando, como quien dice hoy día, como los temporeros, ¿ya? Seguimos. ¿Cómo se divertía esta gente, oiga, en este tiempo? ¿Habrán tenido WhatsApp? ¿Verán memes? No, no veían memes. Tampoco tenían videos de YouTube ni nada de eso. Habían 2 tipos de elementos donde la gente se podía divertir, distraer. Estaban las tertulias, que eran como para la gente más acomodada, ¿ya? Eran reuniones sociales donde se servían diferentes comidas, ¿cierto? Había música y baile. Eran típicas de españoles y criollos. El resto íbamos a las chinganas, que eran ramadas, con cantos, con bailes, con chicha, con licores de dudosa procedencia, ¿ya? En estos lugares como la chingana se jugaba al trompo o al palo encebado, lo que hoy se conoce como juegos típicos, que son herencia de lo que es la cultura española. Tertulias para los criollos y españoles, la chingana para el resto del mundo,
chinganas, como ven ahí, con guitarrón ahí, con la vihuela, cantando décimas, haciendo cosas, y como aparece en la imagen acá, pues la imagen es una representación muy cercana de cómo eran las chinganas, ¿ven? No, esto es una tertulia, no una chingana, porque hay una arpa, están bailando una zamacueca, están cerca de la iglesia, es típico reunión de lo que es el mundo más acomodado. La chingana no, era una rancha, era una ramada, por eso es que se mantiene la idea de la ramada hasta el día de hoy para celebrar fiestas patrias, donde se cantan hacen cantos, bailes, toman licores y todo ese tipo de cosas que hacía la gente de aquel entonces. Ojo, tomar vino era de rotos, era de gente pobre, era de gente inculta. Antes no se tomaba vino, ¿eh? Llegaban licores muy finos desde Europa y eso se tomaba. No tomamos vino de aquí de la zona. Hoy en día se toma vino por un cuento, porque de ahí les explico, para que tranquilidad. Tenemos mucho para explicar ahí con el cuento del vino. Los alzamientos indígenas, páginas 53 y 54. Después de haber visto este proceso, ¿cierto?, de cómo se conformaba nuestra sociedad colonial y cómo se vivía en ese entonces, hablamos de los alzamientos indígenas. Son importantes a la hora de entender por qué ustedes mismos dijeron. La ciudad de La Imperial, la ciudad de Angol, la ciudad de Villarrica, la ciudad de Concepción, La Serena también en el norte de Chile, fueron ciudades que fueron arrasadas muchas veces por los indígenas, ¿ya? Miremos, en Chile hubo una gran oposición a los españoles, en especial acá en la zona sur de nuestro país, ¿ya? En la zona central, la dominación española fue más rápida porque hubo más mestizaje en la zona. En la zona sur, por ejemplo, caciques mapuches como Michimalonco organizaron un levantamiento el 11 de septiembre de 1541 en la zona del Valle de la Concagua, lo que causó, ¿cierto?, el aislamiento de la ciudad de Santiago por 2 años. Para afianzar la conquista, Pedro de Valdivia se pone a fundar ciudades y fuertes, por ejemplo, las que ustedes nombraron recién. Está la Concepción, que es de 1550, la Imperial de 1552, Valdivia 1552, Villarrica 1552, Angol 1552, ¿para qué decirlo? Mientras tanto, hacia el sur, la resistencia era importante. Fijémonos. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto entre españoles e indígenas que se denominó, la Guerra de Arauco, la famosa Guerra de Arauco, que fue un conflicto entre españoles y mapuches de más de 300 años. Sí, no pelearon todo el tiempo, ¿ya? Pero no fue un conflicto constante. Hubo tiempos de paz, hubo tiempos de guerra. Estaba en paz con un grupo de mapuche, pero estaba en guerra con el otro grupo. Puede estar en paz con los mapuches de la zona de Angol, pero estar peleando con los mapuches de Temuco. A ese nivel. Hay 2 etapas. La página 55 y la 56 ustedes pueden verla bien. La primera etapa fue violentísimo, donde hubo una fortaleza del mapuche que conocía el territorio, cosa que no conocían los españoles, lo cual le ayudó a tener tácticas de combate, como cualquier militar, así, pero en este caso el pueblo mapuche. Los españoles, como no eran militares experimentados, tampoco sabían muy bien cómo pelear con este pueblo que ya en sí era guerrero. En 1553, Pedro de Valdivia fue tomado prisionero por Lautaro y asesinado, el famoso Leftraru o el Toqui Lautaro, que él fue casi un yanacona que habían tomado los españoles, y este muy vivaracho, era cabrito, era jovencito, y le pusieron el nombre cristiano de Felipe. Y ya para que ustedes conozcan, veía las tácticas de guerra, aprendió el español, aprendió a usar el caballo, sabía lo que iban a hacer los españoles, se dio cuenta de muchas cosas. Se arranca de Pedro de Valdivia, se va con su gente, le dicen, chiquillo, ya sé cómo ganan los españoles, y de verdad le hizo la guerra. Él fue el que mató a Pedro de Valdivia según los relatos de aquellos entonces, y era un cabrito nomás, unos 20 años, oración, para que vean nomás. Este avance mapuche, después de la muerte de Valdivia, ¿cierto?, hacia el norte, ayudó a que los españoles se fuesen un poco más, retrocedieran en su avance hacia el sur. Destruyeron todas las ciudades que tuvieron a su paso, ¿ya? Otro mapuche, Pelentaru, en 1598 lideró el levantamiento general, destruyendo otras ciudades más. Ahí donde realmente hubo un retroceso en lo que es el avance español hacia el sur. La segunda etapa es que hubo una etapa conocida como la frontera. El límite era el río Biobío. Les pregunto, ¿cómo se llama la universidad más importante de acá de Temuco? ¿Universidad de la Frontera? ¿Por qué será? Por eso, nombre histórico, ojo. Una universidad que tiene como nombre un nombre histórico.
Temuco, Angol, eran lugares de frontera. Biobío, el río Biobío era la frontera. Del Biobío para el norte, españoles, del río Biobío para el sur, mapuche. A ese nivel. Es un nombre histórico el que tiene esta universidad. La consecuencia de esta derrota que les comenté anteriormente fue que se envía desde Perú grandes sumas de dinero para organizar, ahora sí, un ejército. Los indígenas que fueran capturados dentro de esta guerra podían ser esclavizados, ¿ya? Durante la segunda mitad del siglo XVII, las guerras disminuyen. Ahora se desarrollan parlamentos, que son reuniones que podían durar muchos días, donde el español y el indígena podían beber, podían conversar, ¿ah? Eran parlamentos, conversaban, ya con distintas cosas para llegar a un acuerdo. También se desarrollaban malocas y malones. Este proceso de parlamentos hizo que ahora sí hubiera un intercambio cultural y comercial y étnico dentro de nuestro país mucho más rico, como es el mestizaje. Y para terminar, malocas y malones, ¿cierto? Las malocas son incursiones de lo que es el español hacia el territorio, o sea, de los indígenas, perdón, hacia el territorio español para saquear. Y las malones eran al revés. Eran las incursiones de los españoles en tierras indígenas también para saquear. Bien, chiquillos, avancemos. Modelación, ejemplo de actividad. Aquí, chiquillos, esta actividad, ustedes saben, no aparece en el texto, pero vamos a explicarla enseguida porque nos va a ayudar a poder motivarlos a ustedes en esto de la historia de Chile. Le pongo color, si no, no me creen. Miren, ¿qué es esto? Me dicen, ¿qué pasa aquí? Mural, Verbo América, de el gran pintor Roberto Mata. Les paso a leer lo siguiente, por eso les digo que me preparé. Ya, esta obra fue pintada en 1996 y donada a Chile, porque él vivía en el extranjero, en Italia, con la condición de que estuviese ubicada en un espacio público. Está ubicada hoy en día en la estación de Quinta Normal. En palabras del propio Roberto Mata, si la palabra verbo se conjuga, es conjugar los juegos del tiempo, el verbo América es la historia y los juegos, que allí se enjuagan en el Mediterráneo y lo que la Europa llama América. El verbo América es la búsqueda del acontecimiento que no se encuentra en el cuento. Les voy a explicar los elementos que están acá. Fíjense, después respondemos lo que está abajo. Fíjense, esto, chiquillos, desde el arte también se puede trabajar esto. El que vaya a Santiago va a ir específicamente a verlo en Quinta Normal, en la estación del metro. Estos son cuadraditos, son como cerámicas, digámoslo así, que él los pintó en una técnica muy especial para que fuera pegado en una pared donde todo el mundo lo viera. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, en el mural se visualiza una metáfora del cosmos, del universo. Ustedes ven atrás, el fondo, las pintitas blancas y azules son el cosmos, el universo, donde diferentes seres coexisten, habitan y esperan encontrarse. Seres. Acá hay un grupo de seres y acá hay otro grupo de seres. Por un lado, Mata nos regala seres cosmogónicos, o sea, son antropomórficos, son como que fueran humanos, pero parecen, es como una representación del ser humano, no siendo exacta, ¿ya? Nadando y navegando a tierra firme, los que están acá, a su izquierda. Aquí, vamos a ponerle un zoom. No veo, ahí. No. Esos que están ahí, ¿ya? Mientras otros se encuentran en la CAI, en la Pachamama, en el Edén, digamos, ¿cierto? Y en la aldea, lugares donde mitológicamente la vida se inició, o sea, en tierra firme. Al centro, un árbol, acá está el árbol, eso es un árbol, sí, es un árbol. Ya. Hace el delímite y puente entre el mar y el continente americano. En este último, otros seres danzan, en el continente acá, aquí. Seres danzan compartiendo las diversas ofrendas que la misma vida y la tierra les ha regalado. Todos estos bajo esta mitología y esta forma artística del mundo y de la vida coexisten en el sol y en el cielo estrellado del cosmos americano en el mural. En total son 13 seres antropomórficos de izquierda a derecha, desde acá, desde el bote. En los navegantes son Viracocha, que es el dios inca, ¿no? Deidad inca que creó todo lo que existe. Está acá Pacha, acá abajo, el Edén incaico donde todo comenzó, y está el árbol. Posiblemente sea una versión americana del árbol de la vida mencionada en la Biblia, del cual simboliza la cruz en la iconografía cristiana. ¿Ya?
Ahora, chiquillos, porque ustedes creen que esta imagen representa la identidad mestiza latinoamericana, hablen todo lo que quieran. ¿Por qué creen, chiquillos, que esto tiene que ver con nuestra identidad mestiza? Fíjense bien en el bote, fíjense bien en las personas. Ustedes denle su interpretación. Puede ser por el mestizaje, profesora, por ejemplo, ¿Sí? puede ser por el tema de cómo se ha involucrado, por ejemplo, cómo se ha mezclado las cosas. Ya, muy Por bien. ejemplo, porque está mezclado la cultura, está mezclada hoy día la comida, por ejemplo, igual. Puede Ya, ser por eso. perfecto, muy bien. Mire, aquí nos muestra, chiquillos, deidades propias de nuestra cultura americana. Nos muestra Viracocha, nos muestra la gente, ¿ya? Y también se supone que nos va a mostrar en algún momento dado cómo este ser de acá llega hasta acá. Los indígenas pensaban, chiquillos, de que los españoles cuando llegaban acá a nuestro continente eran sus divinidades, eran sus dioses. Pasó con los aztecas. Cuando vieron llegar a Hernán Cortés pensaron que era Quetzalcóatl. ¿Mm? Pensaban que sus divinidades iban a llegar por el mar. ¿Y quiénes llegaron por el mar al final? Los españoles. Muy bien. Esta pintura le puede dar una vuelta gigante. Yo puedo hacer una clase completa a esta pintura. Solamente se las muestro como parte de lo que es la explicación que muchos le pueden dar a nuestra cultura mestiza. ¿Ya? ¿Les gustó la imagen o no? Sí, No. profe, está linda. Ya, muchas gracias. Qué bueno. Me costó encontrarla entera. Hubiesen visto todo lo que di vuelta en internet buscándola. Ya. Chiquillos, sigamos. A ver, me te llegó un shot. ¿Qué dice? No veo. Sí, muy bien, señora. Ejercitemos lo aprendido. Página, dije, gracias. Entonces les pregunto a ustedes, así como abierto nomás. Si saben o no saben, si no, no hay problema. ¿Qué dinastía española gobernaba América y Chile en el siglo XVIII? ¿Saben ustedes? Porque todas las familias, todas las casas reales, esto no aparece en el libro, chiquillos, se lo pregunto a ustedes, se me está olvidando. ¿Qué dinastía española gobernaba América y Chile en este siglo XVIII? Ustedes saben de que todos tenemos apellido, incluso los reyes. Les doy vuelta a la pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el apellido de los reyes españoles de hoy en día? Les falta un poco de cultura de la monarquía. Los Borbones. Son Felipe de Borbón. El rey Juan Carlos Borbón tiene apellido. Esta es la dinastía que existía en aquel entonces. Hasta el día de hoy se mantiene en la misma casa, la misma familia real, digámoslo, ¿ya? Los Borbones, la familia Borbón. ¿Cómo se llaman entonces? No los escucho. Borbones. Los Borbón. Borbón, ¿cierto? Con mayúscula y B larga, los dos, Borbón. Ahí me escriben en el chat. Casa de Borbón. Muy bien. ¿Cuál sería la principal actividad económica a la que se le dedicaba a los habitantes de la colonia? Lo acabo de mencionar. La principal forma económica de nuestro país o de nuestro continente en aquel entonces era la Agricultura. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué entiendes por élite? La clase alta, los más adinerados. Ya, Pues. muy bien, perfecto. Y después, ¿en qué actividades se entretendrían los jóvenes de la colonia? Donde se juntaban y tocaban arpa, tocaban el clavicor. Las tertulias. Muy bien. No, las tertulias, los jóvenes más acomodados. El resto del perraje se metía en las chinganas, pero los más acomodados Sí. se llama la chingana, así es el nombre, así que ya, Sí, muy bien. sí. Siguiente actividad, porque nos queda ya pocos minutos. Se me va la hora volando, ni siento cómo pasa la hora acá. Apliquemos lo aprendido. Página 51. Reflexione. En relación al rol o importancia que tiene el campo en nuestra economía, ¿cómo ha cambiado desde la colonia hasta nuestros días? Hoy en día es importante el campo.
Sí, profesora. ¿Ya? Aún ¿Y la Sí, gente mucho dónde vive mejor. más que nada? ¿Ya? en la ciudad, o sea, la gran parte vive en la ciudad, pues. Ya, muy bien, gran parte vive en la Por ciudad, el tema de ¿cierto? trabajo, sí, pues, profe. Claro, sí, sí. Sí. Claro, por el tema de trabajo, estabilidad económica, quizás, y estudiar también, porque hay muchos jóvenes que emigran a la ciudad a estudiar Como la y a Carmela, trabajar, obviamente. como la Carmela. Claro. Yo vengo de San Rosendo. Ya, Al se me vivir en acuerdo, la ciudad. se me acuerdo de esa hora. Sí, por la agrícola todo sale del campo, sí, eso es verdad. Después, ahora, ¿cómo han cambiado las condiciones de trabajo, salario, horario desde la colonia hasta nuestros días? Por ejemplo, si antes estaban los que vivían en las haciendas, Los que ellos peones, los inquilinos. peones, los inquilinos, ellos no ganaban sueldo, pero sí tenían derecho a trabajar la tierra. ¿Cómo es hoy día? Hoy en día quedan grandes haciendas, ¿o no? Muy pocas, pero ahora la diferencia es que ahora reciben su sueldo y trabajan y ganan dinero, porque lo que es antes no. Claro, muy bien. Ahí tenemos otra pregunta. Esa es una respuesta en el chat. Ha cambiado mucho porque hay democracia, pero todos son iguales. Muy bien. Perfecto, mi señora. Muchas gracias. Evaluemos. Solamente les voy a dejar planteadas las actividades que ustedes van a hacer. No sé si alcancemos a hacer alguna, porque son varias. Página 59. Tienen ustedes que definir todas esas actividades, esas preguntas, esas palabras que están ahí. ¿Ya? Van a definirlos con sus propias palabras. ¿Qué es el mestizaje? ¿Qué es la encomienda? ¿Y qué es la chingana? A ver, ¿qué era la chingana? ¿Vamos para preguntar algo ahí? Fiesta del pueblo, Donde profe. Fiesta del pueblo. La fiesta del pueblo. Muy bien. Perfecto, con eso no me doy bien. Mestizaje, ¿qué sería? Mezcla entre españoles y mapuche, indígenas. Indígenas. Claro, no solamente la mezcla de raza, sino que también la mezcla de culturas. De Muy cultura bien. y de comida. Ya. ¿Y qué era la encomienda? Ya la van a ¿Dónde se buscar. manda? Lo van a buscar. Página 60. Dice, van a ustedes responder brevemente las preguntas que están ustedes aquí viendo en la pantalla, pero que también aparecen en su texto. Según lo planteado en la unidad, ¿por qué el proceso de descubrimiento y conquista de América puede ser vista tanto como un descubrimiento, como un choque o como un encuentro? Lo vimos en la clase pasada. Después, según lo estudiado, ¿cómo se explica que las civilizaciones maya, azteca e inca fueran conquistadas rápidamente, al contrario de que el pueblo mapuche, perdón? Y después van ustedes a responder un breve escrito que describa cuáles son las características de la economía durante la colonia. Lo acabamos de preguntar recién. Sigo. Aquí. Página 61. Hay una pirámide de la distribución social durante la colonia. Escriban quiénes se encontraban en las distintas ubicaciones de la sociedad. Los indios, los criollos, los negros, los españoles y los mestizos. Ese cuadro aparece en su texto, tal vez no como pirámide, pero les aparece. Así que solamente de resumir brevemente quiénes están en la cúspide y quiénes están en la base. En la cúspide les voy a dar una pequeña, ¿cómo que se llama? Ayuda, un soplo. Están los españoles y abajo están los esclavos, los mestizos y todo el resto de la gente. Y recuerden, eran estamentos sociales, no eran clases sociales, eran estamentos, estados. Yo nazco pobre y muero pobre en aquel entonces. No me digan que ahora es igual, porque eso es mentira. Hoy en día tenemos movilidad social. No mintamos. Sigamos. Y tenemos la autoevaluación. La autoevaluación, jóvenes, es muy simple. Tenemos acá todos los contenidos que hemos visto durante estas semanas. ¿Ya? Todos los contenidos de la unidad aparecen en la página 62. Las características de nuestro pueblo, el descubrimiento y conquista de América, ¿ya? Ustedes ponen una X o un visto bueno, como quieran, si lo aprendieron bien, si deben repasar, si tengo dudas o no tienen ni idea. Eso ustedes lo ven, ¿ya? Según como ustedes vayan viendo su avance en la asignatura. Les doy las gracias, chiquillos, porque se nos está acabando la clase, por su participación en esta clase. Cerremos este momento con un mensaje. La diversidad nos enriquece. Apostemos al respeto, a la solidaridad, a la libre expresión, a la unión de los pueblos. Bien, jóvenes.
Muchas gracias por estar en la clase de hoy. Les dejo como tareita esas preguntitas de la última actividad. Que estén bien todos, ya, se portan bonito, cuídense y nos vamos a ver la próxima semana en la siguiente clase. Muy bien. Gracias, profe. Gracias a Profe, ustedes. Sí, ¿Ya? igual. Así que se Luego. cuidan. Muy bien. Igualmente, Chao. profe. Chao. No hay ninguna duda, ¿cierto?